Muy buenos días y bienvenido a otra meditación, las buenas noticias. Esta semana estamos preparándonos para lo que se conoce como Pascua número 4, el cuarto domingo después de Pascua. Y el tema de esta semana es un tema muy conocido a los cristianos. Hablaremos sobre el buen pastor. Obviamente, el punto alto de esta semana será el miércoles cuando miramos al Salmo 23. Y también el viernes cuando miramos a Juan 10, donde vemos específicamente las selecciones de la Biblia donde habla sobre Jesús, nuestro buen pastor. Pero los otros textos, como la de hoy de Hechos capítulo 2, de Hechos capítulo 6 y 7, vemos que hay más que solamente Jesús es el buen pastor. No duda, eso es el enfoque primordial. Pero también vemos que Jesús, como nuestro buen pastor, nos manda a personas para ser nuestros pastores también. Él mismo los escoge. Él mismo dirige a esas personas. ¿Para qué? Para servirnos. En el texto que tenemos hoy de Hechos capítulo 6 y capítulo 7, nos vamos a encontrar con un joven llamado Esteban, escogido por Dios para servir a Dios como uno de sus pastores. Alguien quien cuida de las ovejas hasta aún dar su muerte. ¿Y qué paz podemos tener de esta lectura que vamos a leer? La paz es esta. Aun cuando parece hoy en día que estamos muy solitos, estamos en cuarentena, estamos separados, estamos a distancia social de todos, Dios todavía nos ha dado pastores, personas quienes traen la palabra de Dios, cuidan del rebaño, protejan al rebaño y sirven a Dios hasta dar su muerte. Esto fue lo que sucedió con Esteban. Pues entonces esta semana, mientras que miremos a todos los textos que nos hablan sobre la realidad de que Jesús es nuestro buen pastor, empezamos con esta, Hechos capítulo 6 y 7, donde vemos a Esteban. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas estaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Lo presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hizo grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamando a los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Entonces Esteban contestó: hermanos y padres, escúchenme. Tuercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resistan al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron una cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando en voz en cuello, se taparon los oídos y dados a una se abrazaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios.